Nos acompaña a esta hora también, le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo, gran analista internacional, José Antonio Alcaide. José Antonio, aparte de ser amigo de la casa y de ser un estupendo analista internacional, asiduo invitado a nuestra programación, es militar retirado, piloto de las Fuerzas Armadas de su país, de España. No tengo por qué corregirte porque lleva razón. Normalmente los mecánicos, yo entiendo que los mecánicos que trabajan en los helicópteros que está usando el gobierno de Irán, sí, son gente muy preparada, son gente ya mayor que conoce muy bien esos aparatos y que puede detectar cualquier tipo de problema. Pero de todas maneras hay cosas que a mí no me cuadran mucho de toda esta situación. ¿Qué no te cuadra, José Antonio? Dinos. Pues mira, que aunque las condiciones climatológicas eran extremadamente malas, había 3 helicópteros volando. Y precisamente el que sufre un problema es al que lleva al presidente. Eso es simplemente por posibilidades. Tiene el 33% de posibilidades y, sin embargo, encaja en él. Segundo, aunque haya unas malas condiciones atmosféricas para volar, las condiciones atmosféricas malas de las que estamos hablando se producen normalmente, yo no sé si tú has volado mucho, pero normalmente las condiciones atmosféricas malas no están muy altas, es decir, suelen estar 600, 1000 metros por encima del nivel del suelo, no mucho más arriba. Ya. Es muy extraño que el helicóptero se metiese en una zona de nubes sabiendo que estaba en montaña, y ese helicóptero tiene capacidad para volar mucho más alto. Puede volar perfectamente sin oxígeno. El problema es quizá el oxígeno que se necesita para los que van dentro del helicóptero, y el helicóptero nunca debe de sobrepasar los 4.500, 5.000 metros de altura, que no creo que fuese la situación en la que nos encontramos. Y desde luego, no sé, yo he visto las fotos del helicóptero y hay una cosa que me llama la atención mucho, y es que el puro de cola, es decir, la parte trasera del helicóptero donde va la hélice pequeña que hace la contraposición a la hélice grande que hay sobre el helicóptero, para evitar que este pueda perder el control, está separada totalmente del helicóptero, lo cual desde mi punto de vista es francamente extraño, no suele pasar mucho. Yo lo he visto únicamente así de claro, por ejemplo, cuando los traficantes de droga derribaron el helicóptero español cerca de entre Herat y Farhat. Estamos hablando del año 2005. Y bueno, pues la verdad es que yo veo muy extraño que el helicóptero se metiese en un mar de nubes, en una situación de climatología extraña, y el piloto no tratase de remontar. Lo veo francamente extraño. Pero bueno, esas cosas pasan, es decir, los accidentes existen, por eso son accidentes, pasan raramente, pero no sé, yo entiendo que el presidente en su momento se preocupó más de su país que de comprar helicópteros nuevos, por ejemplo, a Rusia, que seguramente se nos hubiese vendido y que estarían mucho más preparados para una situación como esta. Pero lo que más me llama la atención es eso, que un hombre, un servidor del país haya muerto con una serie de acompañantes en una situación que a lo mejor se podría haber superado de otra manera. José Antonio Alcaide, gran analista internacional directamente desde Madrid, en España. Mientras hacemos el contacto con Carmen que les anunciaba, vamos con Adrián Zelaya, que es experto también en asuntos internacionales, que hasta ahora se conecta con nosotros directamente desde Durango. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Adrián? Bienvenido. Bien, gracias. Encantado de estar con vosotros en estos momentos tan difíciles, ¿no?
Aquí estamos muy al tanto de lo que ha estado sucediendo. Nos gustaría también sumar criterios que pueden ir llegando. Ya escuchábamos antes a otras personalidades y en lo fundamental sería muy bueno que nos pueda ayudar a entender cómo puede hacerse este proceso que se ha comenzado ya de búsqueda de un nuevo presidente del país. Ya se han reunido tres de los principales poderes, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y comienzan toda una nueva trayectoria en busca de comicios presidenciales. En su criterio, ¿cómo se puede entender toda esta realidad? ¿Qué rumbo puede llevar la nación iraní de ahora en más, teniendo en cuenta que el propio líder de Irán ha aprobado al presidente interino y también la aplicación del artículo 131 de la Constitución? Bien, yo creo que se está siguiendo el proceso marcado en la Constitución iraní. Sí es interesante para nuestros oyentes que entiendan que la Constitución iraní es, en este punto, es especialmente estricta desde un punto de vista democrático, en el sentido de que en otras constituciones es habitual que cuando sucede algo similar con el presidente, ¿no?, el vicepresidente le sustituya, pero no se convocan elecciones, sino que ese vicepresidente le sustituya durante todo el periodo de mandato que tenía previsto el presidente fallecido, ¿no? Sin embargo, la Constitución iraní es más estricta, más exigente desde un punto de vista democrático y obliga a convocar elecciones en un periodo de 50 días, ¿no? Y ese es el procedimiento previsto en la Constitución iraní y que se está poniendo en marcha precisamente, ¿no? Bueno, esta mayor exigencia, bueno, implica, digamos, pues un periodo de tránsito que quizás en esos otros países no se produciría, pero efectivamente también es más democrático y por lo tanto asegura una mayor representatividad del presidente que salga elegido en estas elecciones, ¿no? Bueno, vamos a ver, este proceso supone necesariamente la apertura entonces de un periodo de tránsito en el cual, bueno, teniendo en cuenta cuál era la voluntad del pueblo iraní expresada a través de la elección que le dio el mandato al presidente Raisi, pues hay que entender que esa voluntad se plasmará ahora de una forma similar para nombrar o designar a una persona de características similares, ¿no? Estamos en un momento en el que, bueno, este procedimiento y esta configuración constitucional de Irán, en principio, que garantizar que se mantiene el respeto de la voluntad popular y el funcionamiento correcto de las instituciones de acuerdo con lo previsto en la propia Constitución. El que esto se esté haciendo ya de una forma, bueno, pues correcta y estricta, pues bueno, es importante desde el punto de vista del propio Irán, y hay que tener en cuenta que desde la importancia que la estabilidad y el correcto funcionamiento de las instituciones iraníes tienen, no solo desde la perspectiva del propio Irán, sino desde la perspectiva del conjunto de Asia Occidental, del mundo musulmán y del mundo en su conjunto, en un momento trascendental de esa pugna entre las potencias emergentes y las potencias occidentales, en la cual Irán representa un papel fundamental y más importante cada vez, yo diría, precisamente buena parte por la labor desarrollada por el propio presidente Raisi de integración del Irán en el contexto de sus aliados en Asia Occidental y en el contexto de los BRICS y de este mundo emergente que poco a poco está sustituyendo en el liderazgo al mundo occidental. Tenemos también ya en línea a Carmen Parejo Rendón, la anunciábamos más temprano, y sería muy bueno también que ella nos pudiera ayudar a entender mucho más este punto clave de la sustitución o la nueva búsqueda de un presidente por las vías democráticas a través del voto. Ya esto sucedió antes, en el año 1981. ¿Cómo pudiera darse todo el proceso ahora? ¿Está de acuerdo con lo que nos mostraba el profesor Adrián Zelaya hace unos segundos?
Muy buenas, un saludo en estos momentos tristes y también las condolencias para el pueblo de Irán y para la familia de los fallecidos. Creo que es muy importante tener en cuenta al respecto de cómo está perfectamente planteado a nivel constitucional y también cómo se están activando pese a ser unas circunstancias difíciles y además unas circunstancias sobrevenidas que nadie podía esperar, cómo se están articulando estos mecanismos para garantizar, como bien decía Adrián Celaya, que la voluntad popular se respete, que por muy poco tiempo no sean exactamente quién ha sido elegido en las urnas el presidente de Irán, algo que no ocurre en todos los países. Esto tiene también dice mucho sobre la estabilidad como Estado de Irán, es decir, la capacidad del Estado para articularse, para poder garantizar una continuidad pese a situaciones imprevistas, situaciones críticas como la que desgraciadamente, el escenario en el que desgraciadamente nos encontramos. Y esto también demuestra cómo se ha ido construyendo la capacidad de soberanía política de Irán desde la Revolución Islámica, pero también cómo se ha ido profundizando y en estos momentos de crisis, en estos momentos duros, es donde verdaderamente se ve la solvencia que tiene un Estado como Estado. Y creo que esto también se está poniendo sobre la mesa y que es algo que también hay que dejar claro, porque uno de los elementos que yo creo que son fundamentales para comprender toda esa pugna geopolítica, esa construcción de ese mundo que llamamos multilateral, es el hecho precisamente de que los estados, las llamadas potencias emergentes, ganan un peso a nivel de su capacidad para intervenir de tú a tú con los que han sido los países expoliadores a lo largo de los últimos siglos. Entonces, en ese sentido, lo que vemos otra vez es Irán como con un rol protagónico, pero también con una demostración palpable de esa soberanía política, que es la solvencia necesaria para entender porque hoy en día es uno de los principales países, de los principales referentes de ese cambio geopolítico que estamos todos viviendo. Estamos viendo que hay todo un proceso difícil que se está viviendo dentro del país. Con Celaya conversábamos y sería muy bueno que a esta hora retomemos con él y mientras usted se queda con nosotros, Carmen, para seguir conversando de este asunto. Ha habido muchas reacciones internacionales, muchos mensajes de condolencia. Quiero referirme en lo fundamental al del presidente de Rusia, que ha dicho que Raisi era un verdadero amigo de Rusia, de Moscú, y es que ha expresado las condolencias, pero además ha dicho que Raisi fue un destacado político cuya vida entera estuvo dedicada al servicio de la patria. Sus compatriotas le tenían con una gran estima y gozaba de considerable prestigio en el extranjero. ¿Por qué realmente Celaya está haciendo estas declaraciones Putin sobre Raisi? ¿Cuál era el vínculo que les unía desde el punto de vista personal y desde el punto de vista estratégico como naciones emergentes, naciones que han ido llevando adelante proyectos muy diferentes a los hegemónicos impuestos por siglos a nuestros pueblos? Sí, bueno, evidentemente, como tú mismo has dicho, aquí hay dos aspectos. Un aspecto referido a la posición personal del presidente Raisi y otro referido a la evolución de Irán en su conjunto, que a partir de sus propias características, de su propia historia y de su propia evolución, ha ido madurando desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista político, internamente en su relación con los países del entorno, y en esa evolución, pues bueno, se ha ido dando cuenta, igual que se han ido dando cuenta otros países emergentes, que aunque partían de tradiciones políticas, ideológicas, culturales, incluso religiosas, muy distintas, pero iban detectando enseguida puntos en común, ¿no? El primer punto en común era, digamos, su alejamiento, su distanciamiento frente a las políticas oligárquicas, corporativas de Occidente, dirigidas por esa élite corporativa que controla
Europa y Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese primer punto en común empezó a acercar a estas potencias que luego hemos llamado emergentes y han ido detectando puntos comunes de forma creciente, tanto a la hora de configurar sus políticas internas desde una perspectiva de favorecer los intereses populares frente a los intereses corporativos. Han visto que con distintas terminologías, aparentemente distintas ideologías, este era un punto en común clave de muchos países del mundo, de lo que ahora llamamos mundo emergente y mundo en desarrollo, y también que precisamente esa forma de abordar los intereses populares les estaba crecientemente enfrentando a este mundo occidental. Y esto ha generado que todos estos países vayan tejiendo entre ellos progresivamente a través de distintos mecanismos, de encuentros, de firma de convenios, de crecientes relaciones económicas, políticas, etcétera, han ido tejiendo lo que hemos llamado ese mundo emergente. Entonces, es lógico que dentro de ese contexto haya mecanismos crecientes de solidaridad interna y que todos estos países sientan que lo que afecta a uno de ellos, pues de alguna forma les afecta a todos. Y esto es un poco seguramente la sensación que existe en este momento en ese mundo emergente, en Rusia en particular, en el conjunto de los BRICS y del mundo emergente y en buena parte del mundo en desarrollo, ¿no? Una solidaridad con respecto a países con los cuales se comparten las ideas básicas de un proyecto común, tanto de defensa de sus propias poblaciones como consecuencia de ello, de autodefensa frente a esa hegemonía corporativa occidental. Hay mucho que conversar en esta jornada, sobre todo donde se ha dicho que eran destacadas figuras políticas las que se han martirizado durante las últimas horas. Se les ha denominado como verdaderos patriotas de la República Islámica que entregaron sus vidas al servicio abnegado de la patria, así lo señalaba Sergei Lavrov, quien es el canciller de Rusia. En lo fundamental, ¿por qué le estaba llamando así? ¿Por qué ha estado valorando las figuras tanto de Raisi como de Abdollahian en las últimas horas, Carmen? ¿Qué ha motivado que realmente el canciller de Rusia exprese este tipo de opiniones sobre ambas figuras que estaban al frente de la esfera política del país persa? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta precisamente que ellos venían, cuando se produce este accidente, como se mencionó anteriormente, de ese acuerdo que se había dado con Azerbaiyán. Todos sabemos que además entre Irán y Azerbaiyán no siempre han habido muy buenas relaciones y por lo tanto también esto era un paso hacia adelante en esa construcción de puentes, en esa construcción de diálogos y de cooperación que se están desarrollando no solamente a nivel internacional, sino también a nivel regional. Entonces creo que incluso el hecho en sí de que este accidente se haya producido después después en concreto de venir de este encuentro que inauguraba esta presa y que además garantizaba también ese desarrollo para ambas naciones, como se mencionaba antes, es significativo para comprender la dimensión de las políticas que han ido siguiendo. Es cierto, no solamente ellos, es cierto que esto es una construcción que se ha hecho durante años, pero que se ha destacado mucho, sobre todo se ha acelerado mucho ese proceso en los últimos, durante los gobiernos, durante el mandato de Ibrahim Raisi, que es la consolidación primero de esos acuerdos a nivel regional, la implicación a nivel internacional, por ejemplo, la introducción en el BRIC, que es fundamental para comprender el rol que actúa en Irán, y después también el papel, en el momento en el que estamos, tiene Irán para, por ejemplo, la causa palestina, que lo ha tenido a nivel histórico, y además el canciller, ya fallecido iraní, se había destacado en su carrera profesional precisamente en la causa palestina o en la lucha por la causa palestina. Entonces estamos hablando de un gobierno que era en lo simbólico y también en lo práctico un reflejo de este mundo que ha cambiado y del rol que tiene Irán en este mundo cambiante. Incluso, vuelvo a repetir, en el hecho mismo de que el accidente se produce precisamente viniendo de seguir consolidando esas esferas de diplomacia
un mundo donde la parte occidental se esfuerza cada día más en provocar y en promover guerras, vemos cómo este otro mundo se va construyendo en otras dimensiones, en esa dimensión de cooperación, y que Irán, que este gobierno en concreto se ha destacado por consolidar a Irán como un protagonista fundamental de este cambio geopolítico internacional. ¿Cuál ha sido el legado desde el punto de vista social que deja Raisi para su pueblo, sobre todo cuando se han ido implementando diversas políticas de atención a las personas más necesitadas, cuando se han ido llevando adelante proyectos que no solo están dentro de los límites del país, sino que también, como decíamos, llegaban a Latinoamérica, llevan a África, han llegado a toda la región de Asia, y sobre todo este acercamiento que ha tenido Raisi con diversos países con los que anteriormente no había muy buenas relaciones, como es el caso, por ejemplo, de Azerbaiyán, de donde regresaba exactamente cuando sufriera este lamentable accidente. Sí, bien, vamos a ver, efectivamente, Irán ha mantenido durante los últimos años, y yo creo que en buena parte apoyándose en estas relaciones que ya estaban establecidas y de forma creciente con el bloque emergente por un lado y con algunos países de Latinoamérica por el otro, ha ido colaborando en una estrategia de ampliación de esta red de los países emergentes, que es una red basada en aceptar las diferencias básicas que cada país tiene, las diferencias ideológicas, las diferencias de tradición, las diferencias religiosas, pero intentar acercarse fundamentalmente a los países que están de una forma u otra defendiendo los intereses de su propio pueblo, es decir, que no están sometidos a estas estructuras corporativas occidentales, o que por lo menos tienen cierta capacidad de desligarse de las mismas. Entonces se trata de que con todos estos países ir tendiendo relaciones de mutuo respeto, y que precisamente basándose en que estos países no se sientan agredidos, se sientan respetados, sean capaces de entender la importancia de ir poco a poco colaborando en un bloque en que cada país, desde el punto de vista, desde sus propias perspectivas, desde su propia tradición, desde su propia cultura, sea capaz de defender a sus propios habitantes, a sus propios ciudadanos, de una forma tal que se sientan todos parte de un proyecto común, por muy diferente que sea de un país a otro. Esto es algo esencial y que además encarna muy bien en la tradición social de lo que es la revolución iraní, ¿no? Una revolución que no se conoce muy bien en absoluto en Occidente, que se relaciona muchas veces estrictamente con cuestiones religiosas, porque a la hora de presentarlo así por parte de los medios de comunicación, pues bueno, como es una religión distinta, pues esto transmite un cierto alejamiento al público occidental, pero no se habla apenas del profundo enraizamiento social y popular de esa revolución iraní, es decir, de las raíces populares que se manifiestan muchas veces a través de vías religiosas, pero de la fundamental voluntad de apoyo popular y anticorporativo de esa revolución iraní, que es la que ha permitido mantener un consenso popular fundamental en el desarrollo de las políticas de las últimas décadas, y también desarrollar este tipo de políticas por un lado, de interrelación con otros países que, ya digo, cada uno desde su perspectiva estaban trabajando de forma clara y decidida a favor de sus propias poblaciones, y también de establecer relaciones basadas en el mutuo respeto y no en el dominio de unos sobre otros, con cada vez más países del entorno del propio Irán, por ejemplo. Zelaya, uno de los puntos clave dentro de la política exterior que tenía Irán, en el Irán que estaba dirigido por Raisi desde que ganara las elecciones, ha sido mantener la causa palestina como una prioridad, no solamente de la propia Palestina, sino también como una prioridad de todo el mundo
árabe. ¿Qué papel ha jugado Raisi en la reunificación de todos los países de la región en torno a esta causa, en cuanto a abrir los ojos, en cuanto a un enemigo común y en cuanto a ver la necesidad de mostrar al mundo lo que de verdad estaba pasando en Palestina, que solo se comenzó a conocer de manera más amplia y en su verdadera esencia a partir del 7 de octubre pasado, después de la operación Tormenta de Al-Aqsa? Sí, bueno, estas políticas se han desarrollado a través de distintos ejes. Por un lado, la propia configuración y el asentamiento del eje de la resistencia ha sido en sí mismo un punto de partida fundamental en la defensa de la causa de Palestina. Claro, así como la estrategia de Israel y la estrategia hegemónica occidental en Asia Occidental partió ya desde hace décadas del acoso y destrucción de los países musulmanes avanzados en todo el entorno de Asia Occidental, esta estrategia de invasiones y destrucción probablemente terminó en el caso de Siria. Es decir, cuando esa estrategia fracasa en Siria, en parte por el apoyo, digamos, controlado, pero muy importante de Rusia y con el apoyo de Irán solamente, ¿no? Esto significó, digamos, un punto y aparte, un punto de inflexión a partir del cual ese eje de la resistencia se pudo constituir y empezar a asentarse y fortalecerse de forma progresiva, y junto a este eje de la resistencia Irán ha sabido empezar a mirar hacia otros países musulmanes y empezar a tejer relaciones con países con los que históricamente tenía unas divisiones, diferencias estratégicas claras, como muy claramente el caso de Arabia Saudita, ¿no? Y esa fue una sorpresa para todo el mundo el que Irán y Arabia Saudita fuesen capaces de empezar a hablar, empezar a discutir y empezar a ponerse de acuerdo en algunos puntos claves sobre puntos de interés común yo diría del conjunto del mundo musulmán, del mundo sunita y del mundo chiita, ¿no? Y también ambos países, desde el punto de vista de su enfoque hacia el mundo emergente, hacia el bloque de los BRICS, pues han sabido ir de forma lenta pero progresiva, han sabido ir por lo menos acercando a otros países a este mundo, hacia este mundo emergente, hacia estrategias que iban tendiendo a superar esa división tan radical entre unos y otros países musulmanes, en buena parte alentada permanentemente desde Occidente. Este es un trabajo en construcción, es un trabajo no finalizado, pero es un trabajo fundamental para hacer frente a las estrategias de esa élite corporativa en Asia Occidental, y por eso también es un trabajo evidentemente que estaba a la vez siendo boicoteado por estrategias en sentido inverso planteadas desde Israel y desde Washington. Pero bueno, es evidente que Irán y el mundo emergente en su conjunto estaba avanzando de forma progresiva en una creación en una expansión de estas redes de alianzas, por un lado el eje de la resistencia, por otro lado, digamos, vínculos de todo tipo con distintos países musulmanes que iban poco a poco avanzando en ese fortalecimiento de la defensa de los intereses de lo que es el conjunto del mundo musulmán y con ellos, evidentemente, de la causa palestina. Gracias, Adrián, por acompañarnos en esta transmisión que hemos estado llevando a través de la pantalla de Hispan TV.